Reflexiones matutinas. Charles Spurgeon, 17 de octubre. Muy buenos días. Estoy muy contento de que estés de nueva cuenta aquí y espero que este tiempo devocional sea de bendición para tu día. Durante esos casi 2 años de pandemia hemos vivido tragedia tras tragedia y parece que la situación ni tiene propósito ni va a cambiar. Y de eso habla el devocional del día de hoy. Las pruebas son para provecho. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Primera de Samuel 27:1. El pensamiento del corazón de David en esta ocasión era un pensamiento falso, pues no tenía motivos para pensar que la unción que Dios le había dado por medio de Samuel estaba destinada a ser puesta de lado con un acto vano y sin significación. El Señor no lo había abandonado en ninguna ocasión. Con gran frecuencia, David había sido colocado en situaciones peligrosas, pero en ninguna ocasión la mediación divina dejó de librarlo. Las pruebas a las cuales había sido expuesto eran muy variadas. No habían tomado una sola forma, sino muchas. Sin embargo, en cada caso, el que había enviado la prueba dispuso también la salida. David no podía poner su dedo sobre ninguna parte de su agenda y decir: aquí es evidente que el Señor me abandonará, pues todo el curso de su vida pasada era una prueba de lo contrario. Teniendo en cuenta lo que Dios había hecho con él, David tenía que llegar a la conclusión de que Dios lo defendería hasta el fin. Pero no de la misma manera nosotros dudamos de la ayuda de Dios. ¿No es esa una desconfianza que no tiene razón de ser? ¿Hemos tenido alguna vez el más insignificante motivo para dudar de la bondad de nuestro Padre? ¿No han sido estupendas sus misericordias? ¿Ha dejado Dios de cumplir en alguna ocasión? No. Dios nunca nos abandonó. Hemos tenido noches oscuras, pero la estrella del amor brilló en medio de las tinieblas. Nos hemos hallado en terribles conflictos, pero sobre nuestras cabezas Dios levantó el escudo de nuestra defensa. Hemos pasado por muchas pruebas, pero nunca para nuestro perjuicio, sino simplemente para nuestro provecho. Y el resultado de nuestra experiencia pasada es el que ha hecho con nosotros en 6 pruebas. No nos dejará en la 7ª. Lo que ya conocemos de nuestro fiel Señor nos prueba que Él nos guiará hasta el fin. Y me gustaría orar junto contigo porque Dios nos dé la certeza de que está siempre a nuestro lado. Oremos. Señor, gracias porque no has abandonado a tu pueblo. Gracias porque en medio de las luchas, de las tentaciones y de las pruebas, sigues siendo Dios y no has dejado de insistir en que nuestros corazones sean como el de tu Hijo. Pero no va a ser sencillo. Y reconozco, Señor, que para mí no ha sido sencillo ver tu propósito en medio de la prueba, Señor. Quizás he fallado en reconocer que necesito de esa prueba, Señor, que mi estado actual necesita ser moldeado y refinado, y no hay otra forma de hacerlo sino a través, Señor, de estar en comunión contigo en todo momento, en toda circunstancia, aún en las más adversas. Señor, te pido por la persona que me está escuchando, si como yo hemos dejado de ver que tú estás en medio de la tormenta, que tú, Señor, inclusive puedes ser la misma tormenta, pero también eres el silbo apacible, Señor, para nuestros corazones en medio de esa tormenta. Ayúdame, Señor, a conocerte cuando sean los momentos de bonanza como los de escasez y dificultad, a buscarte, Señor, y a crecer, Padre Santo, y que sea para tu gloria mi reacción en estos momentos. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Y por último me gustaría que nos tomásemos un instante para orar por la iglesia perseguida, concretamente por los hermanos de Sri Lanka. En Sri Lanka hay un aumento de la persecución contra los cristianos. Ha habido informes cada vez más frecuentes de oposición contra las iglesias y los creyentes. Ora para que la iglesia en Sri Lanka se fortalezca para mantenerse fuerte en medio de esta oposición. Y oramos. Señor, gracias porque tú estás con los hermanos en Sri Lanka. No has soltado sus corazones y no vas a hacerlo nunca, aún en medio de esta oposición tan grande que están viviendo, de la persecución que tienen a su alrededor, Señor. Dales entereza de espíritu, dales un corazón que te ame, que te disfrute, que pueda ser sensible a ti, Señor, inclusive sensible a la necesidad de sus perseguidores. Porque, Señor, también te necesitan. Sigue amándoles y fortaleciéndoles para que ellos tengan un carácter tal que pidan por sus enemigos, Señor, que sean testimonios en esa tierra
Y tú provee bendición, Señor, y provee salvación, Señor, para que deje de haber persecución en ese lugar. Que más y más personas te conozcan. Que haya un clima, Señor, de respeto ante las decisiones ajenas y no de persecución, de intolerancia, Señor. Tú puedes hacerlo y te pido, Señor, te lo pido, Señor. Te pido que tú cambies la situación en ese país, pero más aún, que tú cambies la situación de los corazones, que tú crees, Señor, vallado en sus almas, para que no sean tentados con dejar, Señor, su fe, sino que sigan adelante, sino que te conozcan, sino que profundicen en ti. Gracias porque tú eres el principal interesado porque esto pase, y gracias porque quieres que nuestro corazón, Señor, sea como el tuyo y tenga este interés, y pida, Señor, y doblegue su corazón a ti. Gracias, Señor, porque vemos aquí la aplicación más real, Señor, de tu iglesia perseguida, que en medio de la tribulación está siendo capaz de conocerte un poco más. Te pedimos, Señor, que nos hagas también el mismo sentir, que nos hermanes en medio de la persecución y el dolor, de la tristeza o de la prueba, para ser completamente tus hijos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharme. Espero que el día de mañana puedas también bajar este audio y escucharlo, y que puedas mandárselo a la gente que creas que le puede ser de utilidad. Sin más por el momento, el que escuchas es Kev de Kev FM. Cami fuera.